¿Listo? Les comparto entonces una presentación. Esta presentación la tienen ustedes arriba también. Se llama presentación, creo que presentación de regresión logística o algo de eso, o presentación, lo tienen en Canvas. Si la quieren tener en PDF también, ¿no? Ok, lo, lo que estamos haciendo con regresión logística es un tipo nuevo de, digamos, de modelo que como les decía, tiene que ver con que digamos, la variable target es una variable de tipo categórica o discreta. Es decir, básicamente tiene valores discretos. Y cuando ocurre eso, estamos en vez de un fenómeno de regresión, ¿no? Estamos en un fenómeno de clasificación. O sea, la regresión lineal es para justamente variables continuas, mientras que la clasificación es para variables discretas, ¿no? Bueno, aquí puse un par de ejemplos de lo que era, pero básicamente clasificar es predecir una respuesta cualitativa categórica, ¿ok? Nosotros siempre partimos acá con nuestra tabla famosa de números, digamos, de mediciones, donde las X evidentemente son las variables predictoras y las Y son las variables target. Y uno puede decir, por ejemplo, yo llamé esta como una X grande 1, es que todo esto que está acá es una observación, X1, X2 hasta Xn, aquí hay 4 observaciones en principio, o sea, hay 6 variables y 4 observaciones, en este ejemplito chico que estoy poniendo. Y lo que uno hace es formar unos pares numéricos. ¿Qué pares numéricos hace? El valor de la observación, coma, la etiqueta que tiene esa observación. Es decir, la etiqueta es la variable target. Y con eso hace un par de este tipo. Y esos son como los inputs, los elementos que va a absorber un clasificador para después usarlo. Y las palabras que se usan son entrenar el clasificador. Si el clasificador empieza a entrenar, y entrenar significa determinar los parámetros. Es decir, ya vimos en la clase pasada que había todo un procedimiento de maximum likelihood o o máxima verosimilitud, si no la traduce, que es determinar los parámetros. ¿Cómo se determinan los parámetros? A partir de la observación. Parte de las observaciones la vamos a ocupar para entrenar. Entrenar significa justamente determinar esos parámetros que después vamos a emplear para clasificar otros datos que no estaban contenidos dentro de los datos que ocupamos para hacer el entrenamiento. Entonces, la jerga que se usa siempre es entrenar una máquina de aprendizaje, y la primera máquina de aprendizaje que sabemos, o de machine learning que vamos a conocer, es justamente esta regresión logística, que es una de las más tradicionales, de la que a partir de ahí se deduce un montón de otras cosas más. Ok, entonces, por lo general vamos a ver que vamos a separar la data, nuestra data, lo vamos a hacer, creo que en el segundo ejercicio que vamos a hacer, en una data que le vamos a llamar training, una data que nos va a servir para determinar los parámetros, y una data testing que vamos a hacer, a ver si efectivamente vamos a corroborar si lo que predecimos es correcto, porque el testing es como parte de la data que reservamos. Por lo general siempre uno reserva con un 80% lo utiliza para training y 20% para testing, o 70 y 30, depende de la cantidad de datos que uno tenga. Eso es como por lo general, no es una regla, pero está como asumido tácitamente. ¿Ok? Entonces vamos a partir con una base de datos que se llama default, más o menos una base de datos que se llama defaults. ¿Qué más tengo? Y ahora les explico, pero cuando lleguemos a R, más o menos defaults, y estas gráficas que están acá las vamos a hacer ahora en R. Pero básicamente consiste el default, que es el ejemplo que vamos a ocupar, tenemos una base de datos como esta, así parecida a esto, donde las variables target son variables de tipo si caes en default o no. Default significa caer en deuda. Entonces esta es una base de datos que tiene como 10.000 observaciones de un banco y que tiene como varias variables predictoras, que entre ellas vamos a ver que la variable es income, balance, defaults y ser estudiante o no ser estudiante. ¿Ok? Es una base de datos real, pero la han manipulado un poco para que funcione bien. Entonces es como, nuevamente, esas bases de datos que sirven para ilustrar cosas, básicamente. ¿Ok? Entonces, la base de datos se va a llamar defaults y tiene varias variables que son, como les decía, el balance de la tarjeta de crédito. El balance de la tarjeta de crédito es que, bueno, lo que has gastado en la tarjeta de crédito. Eso es, en realidad. El ingreso o income es otra, el ingreso que tiene la persona. Y adicionalmente, vamos a ver que también tiene una variable categórica que está dentro, que es ser estudiante o no ser estudiante. Ahora lo voy a explicar con más detalle ahora cuando trabajemos con R y lo resolvamos. Yo solo refresco qué cosa es lo que queremos nosotros encontrar. Nosotros, como decía, para hacer la regresión logística no predecimos en una variable continua, sino
básicamente lo que predecimos es una categoría. En este caso es caer en default sí o caer en default no. Caer en default significa caer digamos, en deuda. O sea, si tiene deuda o sea, deudas impagas en principio, eso es lo que tiene. Entonces, en principio, el modelo de regresión logística lo que determina la probabilidad condicional, en este caso, de caer en defaults, dado que yo tengo, en este caso, una única variable, lo estoy haciendo con una única variable que se llama balance. El balance. ¿Por qué yo lo estoy haciendo con única variable? Porque aquí me doy cuenta de que, eso lo vamos a hacer después, ahora en la gráfica, pero básicamente yo lo primero que hago con mi dato es hacer un estudio exploratorio de la data, y lo que hice fue graficar en el eje horizontal caer en default sí o no, y en el eje vertical la distribución de puntos usando un box plot de los balance. Y me doy cuenta de que las personas que tengan un balance muy alto, es decir, las personas que mientras más arriba está la caja, son las personas que efectivamente tienen más, son las más dadas a caer en default. Por lo tanto, me doy cuenta solamente a partir de la gráfica que la variable balance, debido a que las cajas están muy separadas unas de la otra, es una buena variable para distinguir entre la persona que va a caer en default o no. Solamente por la distribución de puntos. No sé si se ve claramente la distribución de puntos, que una está más arriba y la otra. Mientras que la variable income o ingreso, observen que las cajas están más o menos a una misma altura. Las distribuciones de puntos, tanto para no como para sí, no puedes distinguir entre personas de ingresos altos e ingresos bajos, no lo puedes distinguir. Por lo tanto, la variable income ya me está diciendo el análisis exploratorio que no es una variable razonablemente buena. ¿Se entiende, no? Además, si uno hace una dispersión entre income y balance, me doy cuenta de que lo que está coloreado en rojo, acá, si te fijas, lo que está coloreado en rojo está con los balances más altos, lo que está coloreado en azul está con los balances más bajos. Estos son los rojos, son los que caen en defaults y esto no. Mientras que en income no tienes esa separación de rojo y azul hacia arriba. ¿No ven? ¿Se ve? Entonces, por lo tanto, haciendo un análisis exploratorio me doy cuenta de que ya vamos a empezar nuestro estudio tomando como única variable predictora balance, una sola variable. Después lo vamos a hacer con todas, pero estoy diciendo que cómo partir, ¿no? Entonces, lo que vamos a calcular es la probabilidad condicional de caer en defaults dado que yo tengo un valor de balance dado. Habitualmente, lo que uno asume es lo siguiente. Imagínense que yo calculo esta probabilidad y esa probabilidad me da 0,7. Entonces, yo asumo que todas las probabilidades por encima de 0,5 son probabilidades de caer en defaults. Y yo lo puedo asumir literalmente así, digamos, ese va a ser mi umbral. Si yo al calcular la probabilidad me da mayor a 0,5, entonces digo que caen en default y por debajo de 0,5 no caen en default. Pero esa es un umbral que yo mismo me di, que es lo razonable, ¿no? Pero también puede ser que el banco a lo mejor es muy exigente y si la probabilidad me da mayor a 0,1, ya automáticamente lo dejo en default. Y eso depende de mi decisión. Entonces, mi clasificador también va a depender de cuál es mi decisión de tomar una clase o la otra. ¿Se entendió? Entonces, yo puedo jugar con ese umbral y después vamos a ver cómo jugando con ese umbral, si el clasificador es estable o no, entonces podemos decir que nuestro clasificador es bueno o no, o es malo. También, usando varios criterios adicionales que vamos a estudiar. No el día de hoy, sino en la próxima clase probablemente. Ok, entonces yo tengo la potestad, y hasta ahora vamos a asumir, a menos que digamos lo contrario, que toda la probabilidad que sea mayor a 0,5 es de la clase positiva para nosotros, o clase éxito. Éxito para nosotros es que caigas en defaults. No es que sea exitoso eso, sino que yo defino que mi clase, recuerden que la probabilidad es 0 y 1. La probabilidad de ser 1, en este caso, es caer en defaults. Y esa probabilidad, si es mayor a 0,5, entonces caigo en defaults. Ese es como o lanzar una moneda al aire, cara o sello. La probabilidad de cara es si tiene mayor que 0,5 o no. Entonces, esa es la idea. ¿Qué es lo que habitualmente se hacía? Hacer una regresión lineal para esto, pero ya le decía en la clase pasada que teníamos un problema de que, por ejemplo, estos son los valores que hay. Hay valores de tipo 0 y 1 nada más. 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Y cuando uno traza la recta, esta recta puede ser negativa. O sea, entonces, por lo tanto, no puede, hacer una regresión lineal no me sirve, y por eso es que se usa una función logística para hacerla, y por eso se llama regresión logística. Esta función tiene una forma como esta, como una S, habitualmente, y por lo tanto nunca va a ser negativa,
Bien, y básicamente va a mejorar nuestra predicción, sobre todo en este pedazo acá y este otro pedazo de acá. Entre medio no puede haber valores. Es una función continua, pero siempre me va a dar valores de un lado o del otro. Ok, entonces habitualmente, bueno, no puedes despejar de acá. Como le decía, P partido de 1 menos P se llama odds o chance, si uno la quiere traducir, ¿no? Y si uno le calcula el logaritmo a esto, entonces estamos en lo que se llama log odd o lo que se llama el logit. Y yo le decía, el logit es una de las, de los modelos logit es uno de los que más se usa en principio, y uno en vez de decir modelo de regresión lineal, también de regresión logística, puede decir un modelo logit. Y también se va a entender. ¿Ok? Porque básicamente la regresión lineal no se hace sobre la probabilidad, sino se hace sobre el logit. ¿Ok? Entonces, por eso es que también se ve como un problema así de ese tipo. Bueno, en general, ya habíamos hablado en la clase pasada de lo que era el maximum likelihood, cómo yo determino estos coeficientes, es maximizando esta probabilidad, y habíamos hecho ya un método para resolverlo. Y estos son los estimadores. Vamos a ir a R ahora, a ver, ustedes entren dentro de Canvas, y dentro de Canvas hay un primer ejemplo que se llama 9.1. Por favor, tomen ese ejemplo de Canvas 9.1 y ese copien digamos, el código, y vamos a ir a R porque ahora vamos a trabajar ese mismo problema, pero desde R. Para no ser tan latoso de la presentación, explicar un poquito de qué se trata. ¿Ok? Bien, entonces deben de tener esto. ¿Lo están viendo, no? ¿Ya lo tienen o no? Como siempre, ustedes definen su directorio de trabajo acá. Yo tengo el mío, ese que yo siempre pongo para dejar mi trabajo ahí siempre. Ustedes deben de definir solamente el directorio de trabajo. Y ahora les explico cómo funciona todo esto, ¿no? Es el 9.1, ¿cierto? Disculpa, 9.1. Sí. A ver, espera, déjame un segundo, no voy a decir que me equivoque. Ahora les digo. El que se llama Introducción a la Regresión Logística. Algo así como introducción a la... Exactamente. Ese es el el primero de todo, es relativamente más sencillo, pero es justamente para explicar todos los detalles que después se van a ir complicando con otros modelos, digamos, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, tienen que tener ustedes la librería MAS y la librería ISLR. Si es que no la tienen, tienen que descargarla, por favor. Entonces, déjenme primeramente colocar la librería ISLR y la librería ggplot. Ustedes pueden cargar la data se llama dforce. Esa data dforce está contenida dentro de la librería ISLR, por eso es que no hay que ocupar read CSV, porque automáticamente ya la carga al cargar ustedes la librería, y hago un llamado de la data usando solamente este comando que está acá, data defaults. Bien, entonces haciendo eso y haciendo head, me doy cuenta de que la data defaults es esto, ¿no? ¿Ok? Tengo defaults, que es nuestra variable target, que tiene dos valores, sí o no. ¿Caes en defaults o no caes en defaults? La variable estudiante, que también es una variable categórica, que eres estudiante o no eres estudiante. La variable balance, que repito es como lo que uno gasta en la tarjeta de crédito en dólares. Por ejemplo, este señor, el primero, no es estudiante, no está en defaults y tiene un balance de $729 en principio de su tarjeta. Pero tiene un income anual de $44,361. Ese es su income anual. Observen que el número de observaciones es de 10.000. Tengo 10.000 observaciones. ¿Ok? ¿Está ahí? Y con esa data yo voy a tratar de hacer lo siguiente. Yo tengo que generar un modelo que me permita calcular, imagínense que llegue un nuevo cliente y yo quiero saber, o quiero hacer un estudio de riesgo para ese cliente y quiero saber si va a caer en defecto, o sea, en defaults o no. Le pregunto tres cosas. Dame si eres estudiante o no, dígame cuál es su balance, o veo balance dentro de no sé, mi hoja en el banco, y veo sus ingresos. Y le aplico el modelo que vamos a tener ahora. Y el modelo me va a decir si este señor tiene un riesgo, va a ser sí o no. Entonces, por lo tanto, es interesante generar un modelo de este tipo porque me permite tomar decisiones. Después, probablemente, si es amigo del director del banco, probablemente le den el crédito, pero eso ya es aparte. La decisión te dice no lo hagas en caso de que salió mal, ¿sí? Bien, entonces, básicamente ese es el objeto. El objeto es generar un modelo que me permita tomar decisiones. Ese es como el objetivo fundamental de esto, ¿ok? Y
hagamos un par de gráficas, que son las gráficas que yo le estaba mostrando antes, claro, con algunas diferencias. Estas gráficas, lo primero que uno hace con la data, aquí lo que pasa es que puse demasiados puntos, no sé, debemos de tener algo como esto, los datos, ok, ¿qué es esto? El no significa lo que no está en default, está en rojo, y lo que está en verde son lo que cae en default. Como hay tantos puntos no se ven, pero en principio uno puede ver de que el balance, como que de alguna manera está, los últimos que están en verde, que están acá, en esta zona, están para la zona de los mayores balance, ¿ok? Lo que pasa es que lo que está en la gráfica que les mostré anteriormente es una muestra de los puntos, no son todos. Entonces, por eso es que hay... Lo que no quiere decir que si ustedes se fijan hay algunos como puntitos verdes, es decir, el balance es una buena variable, pero no es la única importante, ¿no? ¿Ok? Para resolver el problema. Entonces, eso es lo que uno ve del estudio exploratorio. Podemos hacer ahora un box plot. Este es el box plot común y silvestre que ofrece R, que es el comando box plot. Básicamente, yo lo único que tengo que colocar es default balance y que me lo haga con respecto al default defaults, básicamente. Es la variable target. Y me coloree rojo y azul. Entonces, ese es un gráfico un poco más o menos feo, pero se puede hacer después con ggplot de esta forma, que mejora un poquitito. Y es el gráfico que lo había mostrado anteriormente, donde las personas que tienen bajo balance tienen una distribución más bien está dado a no caer en defaults, mientras que los que tienen un balance más alto sí caen en defaults. Ese es hay otras variables, hay otras gráficas más, lo voy a escribir así de esta forma. No se ven muy bonitas, yo intenté mejorar la gráfica, pero esta es una gráfica que me permite ver la distribución de puntos al lado y la gráfica y además, si tú le pasas, eso necesita Plotly. Necesita cargar el plot y si lo tienen, va a funcionar, si no lo tienen, tienen que instalarlo. Okay. Esta es una gráfica interesante cuando uno la ve más en grande, así en chiquitito se ve más difícil, pero permite ver la distribución de puntos, como les decía, y adicionalmente, si uno pone el cursor, automáticamente le va dando los valores que uno quiere, ¿no? En principio, el Q1 sería como el cuantil 1 y así sucesivamente. ¿Ok? Bien, ¿qué otra cosa necesito más? Bueno, eso es, bueno, esto no se ve muy bien tampoco, lo intenté mejorar, parece, pero se ve como que estoy viendo, en vez de colocar los puntos encima de la misma, qué sé yo. Ustedes pueden mejorar la gráfica, evidentemente. Repito, primer punto, ¿qué es lo que uno hace con la data? Bueno, uno hace un estudio exploratorio. ¿Qué significa estudio exploratorio? Graficar. Graficas mucho los puntos para darte cuenta de cuáles son las variables más importantes, cómo se distribuyen los puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es el primer paso que uno hace en un modelo, hacer estudio exploratorio de la data, o el EDA, como le dicen en la jerga por Exploratory Data Analysis, por eso es que le dicen así. Partemos con el modelo ahora, y vean ustedes que ahora el modelo, en vez de usar LM, ahora se utiliza un modelo que se llama GLM. Esto viene de General Linear Models. ¿Okay? Modelos lineales generalizados, en principio, es lo que, o generales. Eso es lo que hacemos. Entonces, en vez de llamar al modelo LM, que es una regresión, llamamos al modelo GLM, que está incluido dentro de R también. Entonces, la estructura es siempre la misma, ¿no? La variable target es defaults. La colita de chancho significa fórmula. Hay una fórmula. Lo que quiero ver es la dependencia que hay entre defaults y balance, donde balance va a ser mi variable predictora y defaults es mi variable target. Le aclaro la data, mi data se llama defaults, y ahora sí hay algo nuevo con respecto a LM. LM no requiere de esto. Ahora tengo que aclarar que estoy dentro de la familia binomial, porque estoy haciendo un modelamiento binomial de mi data. Es decir, mis datos tienen ahora una estructura de sí, no, la variable es categórica o discreta, y por lo tanto tengo que aclarar que ahora mi modelo es binomial. Es un modelo donde hay una función de distribución conjunta para toda la data, basada en una distribución binomial, como vimos en la clase pasada. Entonces, por eso es que se coloca family binomial. Hay otras familias, sí, vamos a trabajar con unas cuantas más después, como la familia de Poisson, la familia normal, que permiten hacer modelamientos distintos de la data. Y por eso es que se llama el nombre GLM, porque se llaman modelos lineales generalizados. No hay uno, no solamente estamos en este. Cuando ustedes colocan binomial, estamos en lo que se llama regresión logística, pero hay otros más. ¿Okay? Y lo vamos a ver en las próximas clases también. Bien, esto también
se comporta como si fuese un modelo de regresión común y silvestre. Uno hace un sumario y veamos, un segundo, que no lo había cargado, ahora sí. Sumario, el sumario, ¿qué es lo que me dice? Observen el sumario, en principio hay una única variable ahora más un intercepto, ¿no? Bien, esa es la variable. Y vemos, y aprendamos a leer esto de alguna forma, ¿no? Igualmente, de la misma forma que antes, se hace un estimado, me voy a concentrar ahora en balance, y me dice que el coeficiente beta 1 es 5,4 por 10 a la menos 3. Eso es lo que dice, ¿no? El valor. Y adicionalmente me hace una prueba estadística de saber si ese coeficiente es distinto de 0 o no. Estadísticamente. El estadígrafo, o básicamente la estadística que se usa, es el z-value. El z-value se construye tomando el estimado dividido por la desviación estándar del estimado. Si ustedes dividen 5 punto algo por este 2, algo, le va a dar 24,95. Ese es el valor del estadístico que uno lo introduce dentro de un modelo Z, es un modelo normal, o sea, de distribución normal, y le va a dar cuenta de que el p-value es muy bajito, muy pequeñito, por lo tanto yo rechazo la hipótesis nula. La hipótesis nula aquí, como lo mismo que antes con la regresión lineal, es suponer que el coeficiente es 0. Por lo tanto, tengo aquí, mirando esto, me doy cuenta de que el coeficiente es realmente distinto de 0. ¿Se entiende, no? Hasta ahí. Ya, más abajo no tengo tanta información como tenía antes, digamos, pero me da el coeficiente, el coeficiente de Akaike, que no sé si recuerden que lo habíamos visto con coeficiente de información, que es el valor que tiene para esa iteración. Nuestra idea es ir probando. El coeficiente de Akaike no me dice mucho en principio ahora, porque la única forma de que me diga algo es que yo lo compare con otros modelos y me quede con el mejor modelo que tenga el Akaike más bajito, ¿no? Entonces, en principio, por sí solo, no me dice absolutamente nada, a menos que yo empiece a probar con distintos modelos. ¿Se entiende, no? Entonces, ahí sí me fijo en el Akaike. A diferencia de una regresión lineal, no tengo el R cuadrado, no tengo el R, coeficiente de determinación. ¿Y qué cosa es el Number Feature Scoring? Básicamente es el número de iteraciones que yo hice con el modelo de Newton-Raphson. O sea, detrás de esto hay un modelo de Newton-Raphson. Ahora lo vamos a probar que efectivamente son los mismos coeficientes. Vamos a comparar con lo que hicimos antes, después. O sea, lo que hicimos ayer, ayer no, disculpen, la clase anterior, y comprobar que los coeficientes obtenidos son los mismos. Lo que obtiene R, que lo que obtenemos nosotros con nuestros gráficos. Y se llama Feature Scoring porque básicamente el gradiente de la función de livelihood así se llama, Feature Score. Ese es el nombre. Pero básicamente lo que hicimos, lo que está calculando aquí es 8 iteraciones del método de Newton-Raphson para calcular los coeficientes beta. ¿Okay? Eso es lo que vemos. También te calcula los coeficientes, los degree, los freedom, etcétera, etcétera, que sirven para calcular el Akaike en general. ¿Ok? Bien, entonces no tenemos tanta información como antes, como el coeficiente R cuadrado no está, el coeficiente R cuadrado ajustado no está, no existe tal cosa aquí. Pero sí hay varias cosas que hay que ver. Uno, el estimado. Dos, si es 0 o no el coeficiente. Y 3, el Akaike para comparar distintos modelos. Entonces eso es algo interesante ver, ¿sí? En principio. Y si no converge el modelo, si el feature score no te lo dice aquí abajo, esto quiere decir que convergió en 8 iteraciones, ya converge hacia un valor tolerante, digamos, un valor que tiene cierta tolerancia al error. Bien, entonces eso es lo que me dice el modelo. Hasta ahí. ¿Se entendió todo hasta ahora? Estupendo. Supongamos ahora que ya entrenamos, disculpen, una cosa más. Yo puedo calcular los coeficientes directamente acá o pedirle un sumario y que me diga los coeficientes. O sea, en vez de darme el sumario, que me dé los coeficientes únicamente, digamos. O sea, le voy a pedir los coeficientes aquí arriba, nada más, si yo lo quiero mostrar. Déjeme un poquito, exactamente, sí, eso. Ya. La idea es la siguiente ahora. Supongamos que vienen 2 individuos ahora y yo les mido el balance que tienen, o disculpe, 3 individuos y a pedir crédito y yo quiero evaluar su riesgo. Ya entrenamos un modelo y el modelo lo guardamos donde dice LMFIT, ¿no? ¿Ok? Ya está guardado ahí. Entonces, la pregunta es si ya llegaron 3 individuos y 3 individuos tienen uno 1000, otro 2000 y otro 3000 como balance. Esos 3 individuos.
Y estos 3 individuos me piden un crédito. Yo hago una evaluación de riesgo con el modelo que hice. Por supuesto, el modelo este es sumamente primitivo, ¿no? Un modelo con una única variable balance, ¿no? Pero el esquema es lo que me interesa, cómo funciona. Entonces, ¿qué hago con el modelo? Bueno, defino un data frames, es decir, que tenga la misma estructura, que tenga la variable balance. En este caso, si hago esto y hago, por ejemplo, un head de f, lo que obtengo es simplemente un conjunto de variables hacia abajo, 1000, 2000, 3000. Es decir, una data que tiene la única variable predictora que es balance que estoy ocupando. Si vamos a hacer un modelo con más variables, entonces tendríamos que escribir la data frames con distinto. Por ejemplo, ahora vamos a hacer otro agregándole más variables al tema. Entonces, ¿cómo le paso esto a mi modelo? Bueno, usando el comando predict. ¿Ok? Voy a usar el comando predict. Un segundo. Eso. Ya, pero ¿cómo funciona ahora? Y eso es la única diferencia que hay con respecto, recuerden, es el mismo comando predict que uno utiliza para modelo de regresión lineal. La idea es la siguiente. Voy a guardar aquí, ese es un nombre que yo pongo, glmprop, que significa dame las probabilidades de GLM. Recuerden que el modelo GLM con familia binomial lo que produce son probabilidades. O sea, me está dando probabilidades condicionales en realidad. Entonces, le voy a hacer lo siguiente, le pido, usando el modelo, o sea, predice, usando el modelo que acabo de hacer, sobre la nueva data que se llama f, y le escribo una opción más que se llama type response. Response significa probabilidad, básicamente. La respuesta es la probabilidad. ¿Ok? Y veamos, hagámoslo. Y dentro de glmprop es un vector que tiene todas las probabilidades para cada una de las variables 1000, 2000 y 3000. Por eso el vector 1, este es para el caso, el 2 y el 3 significa que si yo escribo glmprop, me salen los 3, digamos. Este es para el primero, veamos el primero. Me dice que la probabilidad de caer en default es muy baja, 0.005. ¿Ya? Para el primero. Puedo considerar que el primero no tiene ningún problema. Veamos el segundo. ¿De acuerdo a mi modelo? Bueno, ya mi modelo se pasó ya de 0,5. Es decir, la persona que tenga 2000, en principio, ya es una persona que cayó en default según mi modelo. Repito, el modelo es muy primitivo porque tiene una única variable, hay que considerar otras más, digamos, ¿no? Y finalmente, el tercero me da probabilidad casi 1 de que el hombre va a caer en default. Entonces, en principio tengo una posibilidad ahora, un número que me permite decidir, ¿le doy o no le doy algo a este señor? ¿Se entendió, no? Más o menos es como el esquema. Eso, por supuesto, extiéndalo a otros problemas que pueden haber, digamos, muchos problemas que uno quiere clasificar, no es solamente el problema del crédito, sino que quiere clasificar va a llover mañana, no va a llover mañana, qué sé yo, la presión va a ser tal o más cual, va a ser alta o baja, porque no puede tener valores, digamos, continuos, se va a morir o no se va a morir, va a tener cáncer, no va a tener cáncer, le hago un PCR y puedo meter las características de mi modelo y decir cuál es la probabilidad de que el PCR salga positivo o negativo. Entonces, esto lo puedo extender a un montón de cosas. ¿Okay? Bien, hagamos un ejercicio más. Primero, ¿cómo se entiende predict? Solamente para entender, para qué significa lo que hicimos en la práctica. Un momentito nada más. Voy a mostrarle esto, a ver si se entiende. Esto fue lo que acabamos de obtener, los valores. Y esto es lo que hicimos. En principio, recuerden que este es mi modelo. Y lo que hice fue colocar los valores de los coeficientes. Y acá la X va a valer 1000. Entonces, evidentemente, coloqué 1000 acá, 1000 acá. Y el resultado me da esto. Entonces, lo que está haciendo el comando predict es evaluar esto numéricamente. ¿Se entiende, no? Se entiende que ese es el modelo. O sea, la lógica es simplemente que ya yo tengo los coeficientes. Haber obtenido los coeficientes significa entrenar mi modelo, y ya mi modelo entrenado significa que cuando le doy un valor de X nuevo, ya yo sé calcular las probabilidades rápidamente. O sea, lo que hice fue una fórmula de este tipo. O sea, es realmente simple. El problema no es muy difícil. ¿Ok? Segundo. Volvamos a R. Ya. Bien, ahora eso está hecho con un valor numérico, es decir, con una variable numérica que es balance. ¿Qué pasa si usamos una variable categórica, como es estudiante? El estudiante puede ser sí o no.
Hagamos entonces un modelo donde lo que hago es básicamente considerar dos estudiantes, o sea, dos casos, es ser estudiante y no ser estudiante, y voy a entrenar mi modelo usando estudiantes. ¿Ok? Entonces, mi modelo se llama ahora LM Fit Students. Por supuesto que este es un modelo que tiene solamente dos observaciones, ser estudiante y no ser estudiante. Eso es lo que es el modelo. Entonces, ahora nuevamente el defaults con students. Ahora, importante, sigámoslo y le explico. Hagamos LM Fit. Calculemos las predicciones para la nueva data, sigue siendo FStudents. ¿Qué predicciones hace? Y nos dice lo siguiente. En el caso 1, es decir, el caso 1 cuando es estudiante, la probabilidad es 0.04. ¿Ok? Mientras que en el caso 2, que no es ser estudiante, 0.02. Ambas probabilidades son bajas, pero hay que llamar la atención sobre que esta probabilidad es mayor que la probabilidad de no ser estudiante. Es decir, el estudiante es un peligro, entre comillas, igual la probabilidad es baja, pero tiene más probabilidad de caer en defaults. ¿Sí? Que ser estudiante tiene ese problema, ¿no? Contribuye positivamente a caer en defaults. Eso lo podemos ver bien en el sumario. Y el sumario observen una cosa nuevamente que se parece mucho a lo que ocurrió en regresión lineal. ¿Okay? Lo que toma acá esto no es ser estudiante, sino ser estudiante yes. ¿Se entiende, no? Entonces es como introduce una variable dummy. La variable dummy significa que ser estudiante yes, 1 significa que es estudiante y 0 significa que no es estudiante. Entonces por eso tomó como referencia el valor 0 que corresponde a no ser estudiante. Ese es el valor de referencia, por eso no apareció acá student yes, student no, sino simplemente salió uno solo de ellos, lo mismo que en regresión lineal. La otra cosa que vemos es que el coeficiente es positivo. Si el coeficiente es positivo, indica que contribuye positivamente el estudiante, ser estudiante a ser deudor o convertirse en deudor. Y el coeficiente también me sale como bien, en el sentido de que es distinto de cero. ¿Se entendió, no? Más o menos esa es la idea. Acá convergió en 6 iteraciones rápidamente y el Akaike es mucho más alto. Quiere decir que un modelo con estudiante solo es más malo que con balance. El balance es una variable más importante porque el Akaike me salió distinto, ¿no? ¿Se entendió, no? ¿Ok? Y esa es más o menos la idea. Ahora un modelo con las dos variables. Mezclemos las dos variables. O sea, tanto variable continua como esto. No es muy difícil. Estoy disgregando un pedacito el tema para después irnos con todo con los modelos más grandes, digamos. ¿Ok? Bien, esto con las variables todos, en vez de con las dos variables, con todas. Estudiante, balance, income, son todas las variables predictoras que hay. La data es defaults, la family binomial, y utilizo GLM y mi modelo se va a llamar todos. ¿Ok? Entonces calculemos modelos todos, los coeficientes los tengo acá. ¿Ok? Y mejor hagamos un sumario, no sé si llamarlo así, sumario. En principio, hagamos sumario. Claro, los coeficientes. Ups, hay algo extraño. No, mejor sumario en vez de coeficiente. Por favor, hagamos solamente sumario acá. No los coeficientes, sino el sumario completo. Eso. Veamos el sumario entero. El sumario entero nos dice que, bueno, nuevamente el coeficiente. A ver, nuevamente el coeficiente es distinto de 0. Estupendo. El balance también es distinto de 0. Y el income no tiene ninguna influencia. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero hay un fenómeno un poco raro, nada más, que en esta data que yo quiero llamar la atención en principio, o en este sumario. ¿Cuál es el fenómeno raro? En principio acá. Acá hay un valor negativo, pero estimado al estudiante. No sé si... a ver, si yo vemos el de arriba, solamente con estudiante, ¿cuál es el coeficiente yes? 0.4, ¿no? Positivo. Quiere decir, contribuye positivamente a la deuda, a ser deudor. ¿Sí? Y cuando consideramos todas las variables, ¿dónde está el modelo con todas las variables? Se me perdí. El coeficiente es negativo. Como que contribuye negativamente a ser deudor. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Ser estudiante es un peligro o no es un peligro? ¿Se entiende el problema o no? ¿Que hay un problema con el signo? Bien, estupendo. Primero voy a ver si mejoró el Akaike. El Akaike mejoró un poco más, digamos. Si incluyo el estudiante, no demasiado más, pero mejoró. Ya, la pregunta es, ¿por qué pasa eso? ¿Qué es lo que sucedió acá?
Bueno, básicamente hay que hacer un estudio de correlación, en principio. Y lo que uno hace, a ver si me voy a mejorar la presentación. Permítame un segundito. Este es con varios coeficientes y veamos acá este valor de acá. Lo que escribí acá o lo que uno hace aquí de este lado es el balance de la tarjeta de crédito y acá escribo la tasa de caer en defaults, que es la tasa, uno va viendo la cantidad para un balance determinado, ve cuántas personas hay en defaults y lo divide por la cantidad de personas en total. Pero en este caso las curvas están divididas por estudiante y no estudiante. Y uno lo que ve es la tasa de caer en defaults para estudiantes o no. Entonces, ¿qué es lo que uno ve a partir de este valor? Es que, por ejemplo, ser rojo significa ser estudiante y significa que ese estudiante tiene una tasa más baja de defaults que el que no es estudiante, ¿no? El que no es estudiante como que tiene una tasa de caer en default más alta que ser estudiante. Lo que sucede es que si no consideramos el balance, si solamente consideramos ser estudiante, los estudiantes por lo general tienen alto balance. Entonces observen en la curva que la curva de los estudiantes está más desplazada hacia la derecha, por lo tanto tienen que tener más balance los estudiantes. Por lo tanto, si yo considero solo ser estudiante, realmente lo que estoy considerando es que los estudiantes tienen mayor balance y por lo tanto el balance es la variable importante y no ser estudiante. No sé si me hago entender. Como que al considerar las dos variables, como las dos variables están íntimamente correlacionadas porque los estudiantes tienen mucho más balance que el resto, en realidad, da la impresión de que al considerar solo estudiante, el estudiante es pro ser, digamos, deudor. Mientras que cuando consideramos junto con balance, lo que me está diciendo es que para un mismo nivel, por ejemplo, imagínense que yo me paro en el 2000, para un mismo nivel de balance, yo tengo que ser estudiante tiene menos probabilidad de caer en default que un tipo que no es estudiante. Es decir, la variable balance está siendo mandatoria, es la variable que más engloba. Y lo que uno está viendo es un problema de co-founders o cofundación, digamos, que no estamos mezclando dos variables que están tan interrelacionadas que da la impresión de que una variable influye en una o en otra, o sea, que de una forma equivocada, en realidad. Hay un ejemplo que siempre pongo en general, que es el ejemplo que me dieron a mí hace muchos años, que me quedó como más claro, que es como decir, alguien midió el tamaño del pie del niño chico, y va diciendo que el tamaño del pie es, a medida que crece el pie, el niño sabe leer mejor. Entonces, la capacidad de lectura va en dependencia del tamaño del pie. En realidad no es eso. Si yo mido solamente el tamaño del pie, me da la impresión de que el tamaño del pie es el que está produciendo mejor lectura. Lo que realmente el problema es la edad del niño, ¿no? A medida que el niño va creciendo en edad, evidentemente lee mejor. Entonces, es que mi modelo está arrojando algo, pero el explicarlo es difícil porque en realidad esa variable es rara la variable. Entonces hay que tener mucho cuidado y esto es solamente un llamado de atención de que uno puede decir que sí, que el estudiante es el problema, cuando en realidad el problema no es el estudiante, el problema es el balance. Y dado que el estudiante tiene mayor balance, entonces produce que el estudiante solo es como que produce mayor deuda o es más peligroso. ¿Se entendió más o menos la idea, no? Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, hay medidas para saber si hay co-founders y uno tiene que calcular las correlaciones entre variables y eliminar variables que están correlacionadas. El segundo método para resolver el problema es usando lazo, o sea, usando penalizaciones. Si uno lo mete esto ahora usando lazo, que es lo que vamos a hacer después, más adelante me imagino que la próxima clase, de hecho ya ustedes tienen le subí arriba un ejemplo usando lazo, donde yo puedo ahora mezclar regresión logística y ponerle lazo y hacer penalizaciones, elimina las variables que no son importantes y si lo hago con este me va a dejar que balance es la única variable que yo debo considerar, ¿no? Porque va penalizando la otra variable. Entonces hay métodos para capturar qué variables son más importantes, por ejemplo la penalización. ¿Me siguen entonces, sí o no? ¿Está todo ok? Bien, estupendo. Listo. Vamos a hacer lo siguiente ahora, voy a ver si me salto, aquí está la explicación de las probabilidades, cómo se calcularon. Bien, dado que tengo estos coeficientes para el balance, el income y el estudiante, entonces puedo calcular directamente con los números porque los coeficientes los determiné a partir de mi modelo, ¿no? ¿Se entiende esto o no se entiende esto? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si entra una persona que tiene
$1.500 con un ingreso de 40.000, etcétera, etcétera, y es un estudiante, lo puedo directamente aplicar en la fórmula, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver si lo tengo en R esto rápidamente, a ver si lo hacemos, si es un segundo nada más que me tomaría esto, porque ya está listo. Aquí está, ¿no? La nueva data. Yo ya entrené mi modelo que se llama todos, y mi nueva data tiene que tener balance, tiene que tener estudiante y tiene que tener income. Las tres, porque con esto construir el modelo con esas tres variables, ¿no? Es decir, la forma en que introduzco mi nueva data tiene que estar en correspondencia con el modelo que construí. Tiene que tener las mismas variables predictoras. Es decir, si yo le quito, por ejemplo, income acá, tendría que quitarle income aquí también, ¿no? Para que el modelo funcione. Si no, te va a arrojar un error, te va a decir que no, los modelos no se hablan uno con el otro. ¿Se entendió? Entonces, repito, al construir con las mismas variables que están acá predictoras, ustedes tienen que introducirle nueva data con esas mismas variables predictoras para poder obtener resultados. ¿Ok? Entonces, nuevamente, pues si no lo hice, aquí está, nueva data, aquí están mis datos. Tengo dos individuos, uno que tiene un balance de 1.500, es estudiante pero con un income de 50.000 y el otro individuo. Entonces, calculamos la predicción usando todo sobre nueva data y me da la respuesta. Hago esto y me dicen las probabilidades de ambos, ¿no? El primero tiene una probabilidad casi 0, 0.06, con la probabilidad 1 que tiene el hombre, este hombre que no es estudiante, que tiene un balance muy alto y que tiene un income muy bajo. Por lo tanto, en principio, ese señor tiene probabilidad 1 de salir. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Vamos a seguir. Ustedes van a copiar un otro ejercicio. A ver si... No sé si alcancé a escribirlo el ejercicio. Un segundo. Este es rápido también, solamente para darme cuenta de que los coeficientes que usé, usando el modelo que calculamos la vez pasada, usando a mano, son los mismos que estos coeficientes. Y lo vamos a ocupar con el mismo miocardio que habíamos utilizado el ejercicio. Ok, déjeme ver si lo está en... ¿Dónde está eso en segundo? Para que lo puedan copiar directamente de Canvas. Un segundo. Por favor. Por favor, el 10.2, el 10.2. Entren a 10.2. Dice para dataset miocardio. Nada más, describir esto. Hay un pequeñito error acá, por eso tienen que corregirlo. Lo voy a corregir ahora. En este de acá. Entonces, cópiense este comando, este código que están acá. Este código lo que vamos a hacer es simplemente comparar, eso no va a demorar nada, la nada misma. Lo voy a comparar un modelo con el otro. Es decir, el modelo que tiene R incorporado con el que hicimos nosotros la vez pasada. ¿Dónde está? Ya, y está acá. La única diferencia ahora con respecto al modelo anterior es que ya este modelo miocardio lo vamos a descargar directamente desde el sitio web donde está. El sitio web se llama así, digamos, Freakonomics. Ese sitio tiene un montón de datos, es decir, es uno de los sitios donde uno descarga datos para probar sus modelos. Hay muchos de estos sitios en principio, y de hecho voy a descargar el miocardio.csv descarga. Esto es un sitio francés, en principio. Entonces, vamos a descargarlo directamente. Yo lo tenía descargado en el ejercicio anterior, pero aquí lo descargamos directamente del sitio. O sea, fíjense, interesante que R puede descargar usando read table, lea directamente desde el sitio web donde está. ¿Ok? Entonces, es algo importante. Ok, aquí hacemos esto. Ahí lo descargó y tengo mi base de datos. Y la otra cosa es que le escribí de qué significan las variables, porque la vez pasada no me acordé de qué significaban las variables. Así que aquí, ¿qué significa? Bueno, la tasa del heart rate, qué sé yo, el índice de stroke, la presión diastólica, la pulmonar arterial, qué sé yo. Y esto básicamente es lo que va a predecir. Una persona que le dio un infarto, miden todas estas cosas. Y si se mide rápidamente estas cosas, uno puede decir, este hombre va a morir sí o no, digamos. Entonces tengo un modelo que me va a decir, este hombre no tiene ni posibilidades de acuerdo a estas mediciones, digamos, ¿no? A la presión ventricular, a la resistencia de esto, qué sé yo, y dado estas predictoras, nuestro objetivo es predecir si va a morir o no. Si va a morir tengo que hacer otra cosa, probablemente algo tengo que ponerle el corazón mecánico, qué sé yo, algo tengo que hacer, digamos. No resiste y por lo tanto es un buen modelo que salva vidas. Este es un modelo real, en todo caso, ¿sí? Con parte de la data real. Lo que ha sido limpiada mucho, ya está limpia nuevamente. ¿Okay? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer?
usando el método Newton-Raphson, que es justamente lo que Fisher, mucho tiempo atrás, no sé si saben quién es Fisher, ¿no? ¿O no? No, un estadístico, básicamente. A ver si el padre de la estadística actual como conocemos es Fisher. Pero hay dos cosas ahí nada más. Permíteme un segundo, un par de segundos más sobre el tema. En estadística habían dos contendientes de alguna manera. No contendientes, sino contendientes separados incluso temporalmente, muy grandemente. Uno se llama el señor Bayes, ¿sí? No el que enseña física, no es Bayer, no es profesor de física Bayer, sino un profesor Bayes. Ya, este señor tiene una técnica para trabajar con estadística que se llama el método bayesiano. Y el segundo método es el segundo que se llama un método frecuentista que fue impulsado por Fisher. Fisher es un genio de la estadística y el padre de toda la estadística actual. Es decir, cuando uno habla, por ejemplo, de pruebas de hipótesis, el p-value, la hipótesis nula, los intervalos de confianza, toda esa cosa la inventó Fisher, en principio. Ahora, ¿qué pasa ahora que en la actualidad, por qué me doy esa cháchara? Porque en la actualidad la otra metodología que había quedado rezagada, que es la metodología bayesiana, es la que ha adquirido la mayor potencia en los últimos años, debido a que ahora se puede calcular muchas cosas. Y probablemente puedo decirte que todos los grandes descubrimientos que están en este instante es sobre teoría bayesiana. Y en ciencia de datos, la forma bayesiana de analizar la data es lo que la lleva en este instante. O sea, en este momento, hacer modelos de tipo bayesiano son importantes. El próximo modelo que vamos a trabajar nosotros de clasificador se llama justamente el método Bayes o Naive Bayes, y ese es el que vamos a emplear, y ahí les doy un poco más de explicación de la diferencia entre el método frecuentista y el método bayesiano. ¿Okay? El método bayesiano es fantástico, pero es complejo, pero es la nueva, digamos, el nuevo paradigma, de alguna forma, dentro del análisis de datos, con muchas posibilidades de trabajo. ¿Ok? Bien, lo que les falta a ustedes en su modelo, disculpen, es esta línea. Por favor, cópienla. Es la única que no tienen ustedes dentro está directamente I es igual a miocardio crono. Pero para que el modelo funcione, lo que estoy haciendo acá es convertir en una variable binaria. Si sobrevive 0, si muere es 1. Es lo que significa el if-else que está ahí. Entonces, lo único que hay que hacer es modificar esto de acá, porque si no, no funciona el modelo. El modelo va a decir que no funciona tiene que ser 0 y 1. Hay que convertir 0 y 1. ¿Okay? Bien, habiendo hecho eso, esto es lo mismo que ya teníamos antes. Es decir, corramos el modelo. Lo mismo que antes me refiero es las matrices que habíamos calculado la vez pasada, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos nuestro modelo, del 8 al 10 tenemos nuestros coeficientes, ¿no? O sea, me voy a quedar con los últimos coeficientes, porque son los coeficientes más exactos, ¿no? Estas son las iteraciones. Aquí lo que estoy pidiendo es que me dé la iteración de la 8 a la 10. Y los últimos modelos son básicamente lo que uno necesita. Bien, ahora yo voy a correr el modelo que ofrece R. R me dice, utiliza GLM con la variable target que es prono, con la data que se llama miocardio, la familia binomial, y esto está de más, no necesitan poner logit. Esto es como un dato adicional, pero que lo dejé puesto porque me va a permitir después generalizar a otros modelos, ¿no? Si ustedes no lo ponen, si no ponen links solamente binomial, no va a pasar nada, porque ya entendió R que estamos hablando de una familia binomial. Pero vamos a ver después, cuando vemos otros modelos, donde el links va a ser importante. Logic significa que estamos corriendo un modelo Logit. A la larga es un modelo Logit. Eso es lo que significa ese link. Pero después vamos a correr otro tipo de links, otro tipo de modelo tipo Poisson, por ejemplo, que sirve para contar cosas, por ejemplo, o Poisson también sirve para hacer tiempo en una fila, para hacer esta teoría de cola o de fila, entonces me permite modelar el tiempo de espera en una fila, por ejemplo, o tiempo de espera atendiendo a algo. Entonces, ese tipo de cosas depende de la data, tú vas a modificar tu modelo. ¿Ok? Bien, por eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ok? Entonces, hago el sumario y vean los coeficientes del sumario. El coeficiente lo hice, se demoró en 7. Quiere decir que si me hubiese quedado, yo llegué hasta, ¿cuánto? Hasta 10, de 8 a 10, ya en 7 ya los coeficientes estaban listos.
Y mis modelos acá me ofrece, por mirar una cosa, este de acá me ofrece 0,13,8 y nuestro modelo de arriba nos ofrece, ¿dónde está? Menos 0,13,8, ¿ok? Entonces me doy cuenta de que mi modelo, o 0,13,8 esté más exacto todavía, ¿no? ¿Ok? Entonces, básicamente el modelo funciona. Lo que estoy diciendo es que lo que está detrás de R es lo mismo que calculamos nosotros, y eso es exactamente lo que hace R en general. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí o no? Estupendo. Bien, a ver qué me falta. Quería hacer un modelo completo porque ahora no sé si... Bien, ustedes bajen este modelo, también es un modelo completo, pero ahora necesito explicar otra cosa más, que no es difícil, así que no se atormenten. No es difícil. Este modelo, el ejercicio, se llama ejercicio banco B, qué sé yo, eso está en la presentación, pero en Canvas está aquí. Perdón, segundo. En Canvas tienen que bajar el ejercicio 9.2. Copien el ejercicio 9.2. Esto es un nuevo dataset ahora. Cópienlo y péguenlo, en realidad, dentro del... Y con ese termino, pero quiero explicar aquí algunos detalles distintos, digamos. ¿Sí? Primero que todo, esta es otra base de datos donde nuevamente es un banco que ha registrado, a ver, no sé si estos sí son datos reales, con un modelo mucho más complejo que el otro. El modelo que hicimos anterior tenía solamente balance, estudiante y income. Estos son datos de las cosas que hacen los bancos realmente para saber si un cliente va a ser un buen sujeto de crédito o un mal sujeto de crédito. Es decir, para evaluar digamos, el riesgo de la persona cuando se otorga un crédito. Y estos son datos reales de un banco que es un banco se llama T-Bank o banco en línea, que hizo este registro en general. Y medía variables como cuál es el sobregiro que tienes, estado de créditos anteriores, propósito de crédito solicitado, la deuda que tiene actualmente, que es el balance, core balance, el promedio de la deuda en créditos, categoría de empleo, si eres el estatus personal, si eres casado, qué sé yo. Entonces, esas son algunas de las variables, hay algunas más. ¿Okay? Nuestro objetivo es lo siguiente, es construir un modelo de predicción de si es bueno o malo el cliente basado en toda esta data y responder a nuevos solicitantes. Llegan nuevos solicitantes y tú le haces una encuesta o miras sus datos en general. ¿Qué encuesta le dice? ¿Eres casado o no eres casado? O lo pide que llene un formulario. ¿Ok? Entonces, con ese formulario, para ver toda la idea del estatus personal, el empleo, qué sé yo, tú lo mezclas con la data que tenías antes de sus créditos anteriores, etcétera, 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 y con esos se lo pasas al modelo que vas a construir y el modelo te va a decir sí o no. Por supuesto que es tu decisión decir si le voy a dar el crédito o no. ¿Se entendió, no? ¿Se entiende la idea? Ok. Lo que vamos a hacer así es lo siguiente. Primero, hay un problema con el modelo. El modelo en sí mismo no tengo hasta ahora como la regresión lineal que tengo R cuadrado, que me dice coeficiente de determinación, que me dice la varianza explicada por mi modelo, y si es mayor a 0,7, mi modelo es bueno. ¿Entiendes? Y predice algo. Pero hasta ahora yo no tengo eso acá. En este caso solamente tengo coeficientes, sé la CAIQUE para saber comparar un modelo con otro, pero no sé si mi modelo es bueno, si predice correctamente o no. Para eso, como les decía, tenemos que dividir la data en dos partes, en training y testing. Y eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Cómo se hace en la práctica esto? Y medir qué cosa, si predecimos correctamente o no, sobre la base de la data testing. ¿Sí? Una data que no usamos para trabajar con para generar el modelo. ¿Ok? Entonces, por favor, ya copiaron esto es rápido también porque el código está listo. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es entender los conceptos y cómo funciona. Es lo que me interesa. Veamos rápido y es el último tema. Tengo muchos más temas, pero... Ya, Pero nos falta un CSV. ¿Disculpa? Es que acá ocupa 2 CSV. Ah, sí, y no los subí. Uno solo. Ah, no subí. ¿Cuál no subí? El nuevo El nuevo solicitante. solicitante. Sí. Ah, ok. Déjame ver dónde lo tengo. No hagamos nuevo solicitante por el momento, ¿sí? Hagamos el otro y yo lo voy a subir el otro ahora. Vamos al tiro. Dame un segundito de entrar. Probablemente se me olvidó subirlo.
Sí, probablemente no, se me olvidó. No voy a, entonces, les voy a subir el nuevo solicitante en un ratito más, ¿no? Pero cargamos la data. La data sí de crédito sí está, ¿no? La cargaron, ¿no? Es Ok. así. Se me olvidó entonces. ¿Estáis seguros de eso? Sí, A ver, profe. dame un segundo. Qué raro que... Está bien, no importa, si se me olvidan las cosas, si no hay problema. Pero deja ver si un momentito nada más acá, si dentro de la información misma no está. A ver, no es, esto es crédito. A ver, crédito y tienes toda la razón. Ahí está. Si lo marcas aquí está. ¿A dónde, dónde, dónde? En el mismo ejercicio 9.2 data de crédito, ya Ya. está el archivo credit CSV que lo tiene, pero más abajo hay un links, acá. ¿Ven? Ah, Está ya. más abajo porque dice al banco le llega el nuevo solicitante del archivo y está directamente sobre el mismo documento. Si lo cliquean ahí se descarga. Es que Perfecto. está bien que me olvide de las cosas, pero esta de alguna forma me sonaba raro que se me hubiese olvidado. No importa. Todo puede ser si hay muchas Ya, cosas que se me olvidan. Tengo tanta cuestión que se olvida. Ya, pero eso creo que está ahí. Lo puedes bajar. No estoy muy seguro. Yo no lo he probado, pero ¿lo bajaron o no? sí, te manda archivos. Ah, te manda Ya. archivos exactamente, y lo puedes descargar. Ya, por favor, descárguenlo. En principio no me interesaba tanto esta parte como la que le estaba diciendo de dividir nuestra data en training testing, ¿no? Ok, vamos entonces a R y como el último modelo de hoy. Bueno, al principio está la explicación de lo que significa cada una de las variables, algunas de ellas, no todas, creo, y hay muchas más variables, pero solamente era la idea de qué es lo que estábamos calculando. ¿Ok? El ejercicio es construir un modelo Logit, que es lo mismo que una regresión logística, con todas las variables, es decir, todas las variables. Segundo, incluya un sumario y explique lo que obtuvieron. Hay que evaluar el modelo con una tabla de confusión, y eso es lo que quiero mostrarle, la tabla de confusión, qué es lo que es exactamente. Y consideramos acá, bueno, esto es un criterio, considere que una probabilidad menor a 0,5 de ser un sujeto de crédito hace que inmediatamente el banco rechace la solicitud. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Entonces entramos al modelo. Aquí está. Primero cargamos la data. Ahí está. Si la tienen puesto en su directorio de trabajo, se va a cargar. ¿Ok? Y cargamos la otra que se llama nuevos, en principio, ¿no? Dentro de datos están entonces los créditos. Voy a hacer una pequeña limpieza. Entonces, la pequeña limpieza es eliminar los NA usando un solo comando NA omit. Por cierto, yo siempre le he dicho que hay partes con una parte con la data. Primero, carga la data, evidentemente. Segundo, tiene que hacer una limpieza de la data. Y tercero, una exploración de la data. Esas son las tres condiciones iniciales o básicas. Después de eso, empieza a trabajar con el modelamiento. Yo me salté un montón de pasos porque en realidad la data ya está preparada para eso, digamos. Pero la data por lo general viene sucia y uno se demora muchísimo limpiando la data. Aquí el único comando que estoy ocupando es NaOmit. Veamos, entonces, NaOmit, que ya lo hice. Perdón. Aquí está la data, el head, para echar una mirada a la data. Entonces hay tantas variables de tipo categórica como de tipo, qué sé yo, de tipo continua. Hay de las dos. Todo mezclado. ¿Sí? Bien, consideremos entonces ahora un modelo que se va a llamar modelo usando GLM. Class, si ustedes se fijan, es nuestra variable target. Si es bueno o malo. ¿Ok? Una de las cosas interesantes que tiene R es que ese GLM ya incluye convertir nuestra variable target en 0 y 1. No tenemos que hacerlo nosotros. ¿Se entiende, no? Entonces no es como partir como cuando usamos nuestra matriz de from scratch, o sea, desde cero, partiendo desde cero, teníamos que nosotros hacer el rejuego de convertirla en 0 y en 1, ¿no? Acá no necesitas eso, necesitas solamente pasarle la variable target. Entonces, nuevamente, ese puntito que está ahí, implica que estoy considerando todas las variables. Lo voy a aplicar sobre datos y las familias binomiales. ¿Ok? Hagamos eso, corremos el modelo, ya se corrió, y hagamos un sumario del modelo. El sumario es
¿Para qué sirve el sumario? Para distinguir algunas variables que son importantes de las otras. Hay muchas variables, ¿por qué? Porque cada variable categórica te la separó en pedazos, sumando una como referencia, ¿no? Por eso es que hay un número de variables grande, ¿no? Entonces me dice, si tengo un overdraft mayor a 200, es decir, un sobregiro de mayor a $200, entonces ese es un coeficiente que es importante, ¿ok? Y así sucesivamente, uno puede ver coeficientes importantes, ¿no? ¿Okay? Lo que tiene más asterisco me están diciendo el coeficiente. El current balance es una variable importante, ¿no? Que además contribuye positivamente. ¿Se ve, no? Todo ese cuento. Repito, si aquí uno puede distinguir qué variables están influenciando o no. Yo podría intentar después hacer un modelo donde no considero las únicas que no me piden nada, o sea, que no aparecen con asterisco, ¿no? Pero también podría haber hecho un lazo, también, distinguiendo qué variables se me van a quedar o no. Ok. ¿Qué es lo que no me dice este modelo? Bueno, aquí tengo un coeficiente acá que es 993, pero que no me dice nada, ¿no? En principio. ¿Por qué no me dice nada? Porque tendría que compararlo con otro que tenga otro coeficiente Kaike, pero en ninguna parte me dice cuán bueno es el modelo o no, ¿no? O sea, me dice simplemente que qué variables podrían ser importantes. Hasta ahí me sigue. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Dividir nuestra data en dos partes. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Una de las formas, ahora para que todo, una de las cosas que me faltó escribir acá, coloquen por favor setSeed, porque como vamos a ocupar un muestreo, setSeed 1, 2, 3, por ejemplo. Vamos a datos family aquí. A partir de acá voy a colocar un setSeed. ¿Bien? ¿Se entiende, no? ¿Esto para qué? Porque voy a hacer un sample ahora, un sampleo. ¿Bien? Un sample, y el sample es una muestra aleatoria, y la muestra aleatoria tiene que ser para todo iguales, para que podamos comparar nuestras cosas, digamos. Bien, entonces, any row es el número de datos que tengo, que en este caso son, ¿cuántos? Son 71, ¿no? No. No. ¿Cuánto es n? ¿Cuánto es el valor de n? 1000. Tengo 1000 datos. ¿Ok? Bien, la idea es hacer lo siguiente. Voy a tomar desde el 1 hasta el 1000, voy a tomar el 70% de los datos. El floor significa que es para que tome el número exacto. Va a tomar 700 datos, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que digo. Si multiplico 0,7 por un número, por, no sé, por ejemplo, 14, por decirte algo, me va a dar un número 0, algo, o disculpen, con decimales. Y sin embargo, yo lo necesito tomar una muestra entera, por eso le coloco floor delante, ¿no? ¿Ok? En este caso no hay problema porque n vale 1000. ¿Bien? Entonces, lo que voy a hacer es una muestra y dentro de A voy a guardar números del 1 al 1000 tomados aleatoriamente, 700 números tomados aleatoriamente. ¿Se entendió? Que son las observaciones. Ya, voy a definir mis datos train colocando ese índice delante. Recuerden que datos es una especie de matriz donde la primera fila es este número, ¿no? Es la primera fila y estas son las columnas. Me está diciendo toma 700 valores aleatorios de acá arriba. ¿Se entendió? Y eso lo voy a guardar en train. Y en test voy a guardar todo lo que me sobró de acá, ¿no? Por eso coloco -a. Entonces, haciendo esto y haciendo esto, tengo mis datos listos. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Todo bien? Ok. Ya me falta muy poquito, chicos. Yo sé que están cansados, pero bueno, rápido. No es que me falte poco, sino que lo voy a cortar ahora cuando lleguemos a la tabla de confusión y lo dejamos para la próxima clase del análisis. ¿Ok? Bien. Entonces, voy a generar un modelo ahora, pero no con toda la data como había hecho antes, sino usando train nada más. Vean la diferencia. Antes teníamos un modelo usando datos. Ahora solo voy a hacer un modelo usando train. ¿Ok? ¿Se entendió, no? Bien, entonces usamos modelo, se llama modelo 1. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a guardar en pred el resultado de aplicar el modelo 1 sobre los datos test. Y eliminé la columna 21, porque en la columna 21 es donde está ¿cómo se llama esto? La variable target. ¿Okay? Solamente las predictoras. Entonces, por eso es que eliminé. Se me está acabando la batería, disculpen. Ok, se entendió, ¿no? Y le pongo type response porque aquí lo que se va a guardar, ¿qué cosa es? Se van a guardar las probabilidades. ¿Ok? Ya, uno puede decir lo siguiente acá. Esto es decir, uno lo puede pedir recuerden que la variable aquí, ¿cuál es? Es good o bad, ¿no? Pero R por dentro convirtió estas variables en dummy. Le puso 0 y 1. Cuando uno escribe el comando a contrast, le va a decir, R le va a decir a qué le llamó 1 y a qué le llamó 0.
Por ejemplo, good significa, ¿qué significa cómo se lee esto? Bueno, 0 le corresponde al bat, y cuando este good coincide con el good, le corresponde el 1. Por lo tanto, el good es la variable que tomó como 1, ¿no? ¿Sí? ¿Entendió? Bien, uno puede definir esto, es una forma de hacerlo, después voy a mostrar otras. Hacer lo siguiente, voy a generar un vector nuevo que repita bat tantas veces como haya datos aquí. Entonces tengo un vector de puros bat. O sea, si uno abre, eso no lo debo hacer, pero bueno, lo voy a escribir. Prop, que lo que tiene son bat, 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 todo repetido tantas veces como datos tengo, que son como 300, ¿no? Datos de test, ¿se entendió, no? Pero ahora coloco una condición sobre ese prop. En aquellos casos donde la predicción que calculé arriba era mayor a 0,5, conviérteme a good. ¿Se entendió? Entonces, haciendo eso, y ahora si vuelvo a llamar a prop, en algunas partes va a haber good, ¿no? Y en otras partes va a haber bad, ¿no? O sea, good, 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 bad, acá, qué sé yo, ¿no? ¿Bien? Y eso básicamente, aquí yo refiero que para mí mi umbral es 0,5. Todo lo que sea mayor a 0,5 lo coloco como good. ¿Por qué como good? Porque es la probabilidad de éxito. ¿Y por qué yo sé que es probabilidad de éxito? Porque él retomó good como 1. ¿Entendió, no? Bien, entonces, y ahora hago la tabla de confusión. La tabla de confusión viene, escribo la palabra table, digo que los predichos son iguales a prop y los reales son justamente dentro de la clase de test, la fila 21 que había eliminado, la columna 21 que había eliminado, ahí están guardados los valores reales. Lo que hago es hacer un match de cuántas veces coincide uno con el otro. Bien, entonces hago esto, ¿ok? Y me sale esta tabla de acá y ahí termino explicando brevemente la tabla. En la próxima clase vamos a partir de la tabla explicando mucho más. Pero ¿cómo se lee esta tabla? Se lee de abajo así, leyendo en vertical. Por ejemplo, ¿qué significa? Aquí están los valores reales, que los valores reales son BAT, y miro hacia abajo y me digo que 41 fueron predichos como BAT y 50 fueron predichos como good, ¿sí? Quiere decir que se equivocó 50 veces. ¿Bien hasta ahí? ¿Está bien hasta ahí? Miro hacia abajo, miro este, por ejemplo, good. Good son vertical, en vertical. Bueno, el good 28 fueron predichos como bad y 181 fueron predichos como good. Aquí se equivocó 28 veces y acertó 181 veces. Si yo quiero ver la exactitud de mi modelo, o la accuracy que se llama, sumo los elementos que están en la diagonal, que son los elementos bien calculados, y lo divido por el número total de valores que tengo, y eso me va a dar la exactitud de mi modelo. ¿Se entendió, no? Las veces que le acerté. Pero también hay otras características, por ejemplo, no voy a meterme más en el tema porque ya se me acabó el tiempo, podríamos seguir un poco más, pero no quiero meterme más en el tema, porque hay que analizar esto, es lo fundamental, es saber si mi modelo es bueno o no. Entonces, mirando este modelo, me doy cuenta que se equivoca muchas veces prediciendo los malos clientes, pero se equivoca menos prediciendo los buenos clientes. Es decir, esto algo que tengo que tener en mente. Mi modelo no siempre es bueno para todos los casos y por lo tanto para predecir buenos clientes, sí, estupendo, me rico por este modelo, pero no es un buen modelo para predecir si alguien es un mal cliente o no. ¿Se entendió, no? ¿Ok? Listo. Para terminar, uno puede hacer predict usando modelo para predecir tipo respuesta con los nuevos datos. Es decir, llegan nuevos solicitantes, los meto en mi modelo, los hago y me dice que uno me da la probabilidad de 0,59 de ser mal cliente y el otro de 0,89 de ser mal cliente. Entonces a los dos le doy crédito y no le doy crédito. No le doy crédito porque ninguno de los dos depende de lo que quiera, porque están por encima de 0,5 los dos. Entonces los dos son malos clientes. Pero tengo que tener en cuenta que este modelo no predice muy bien a los malos clientes. Y por lo tanto tengo que tener en cuenta eso para poder tomar decisiones. Es decir, es un apoyo. Rápidamente me detecta los buenos clientes, pero no es muy malo detectando mis malos clientes. Y todas esas cosas se ven caracterizadas en distintas métricas que vamos a ver, como la precisión, la sensibilidad, el recall, total recall, no sé qué total recall, es una película, el recall, etcétera, que son criterios que me van, o especificidad que me van a determinar si mi modelo es bueno para algo o malo para algo. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase.
con algunos modelos y vamos a aplicar el modelo LASSO también para mejorarlo. ¿Ok? Bien, entonces eso es todo, chicos. ¿Si alguna duda? ¿No? Bien. Estupendo. También tengo que, bueno, como ya estamos en la parte de, hemos pasado regresiones en lazo, regresión rich, qué sé yo, regresión, estamos ahora en regresión logística, lo más probable es que la próxima semana les toque un control, más o menos. Yo les voy a indicar, ya les estoy indicando más o menos las preguntas, o la primera pregunta era determinar, en todo caso se lo formalizo, pero la primera pregunta recuerden que era, si mal no recuerdo, tiene que ver con una El binomial, gradiente. determinar si yo tengo una binomial con m prueba y otra binomial con m prueba, entonces la binomial conjunta de la variable x más y es una binomial con m más n. Entonces esa cosa hay que hacer. También van a tener que trabajar con algunos de estos mismos modelos, pero agregándole lazo, que lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? Cómo mejoro mi modelo usando penalización. Y también van a tener que hacer una especie de, si no me recuerdo, creo que también les dije que tenía que hacer un algoritmo o un programita para trabajar con gradient descent y aplicarlo en general, ¿ok? Y que investigaran un poquito de cómo se determinaba el lambda, si existe o no lambda. Entonces eso es más o menos lo que esto, y adicionalmente probablemente una cosita más, pero son como 4 o 5 preguntas, ya les voy avanzando cuál va a ser, digamos. Después lo formalizo, pero para que vayan pensando en el tema. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, eso es todo, chicos. Chao, nos vemos entonces. Chao, que estén Chao, bien. chao.